Bueno, un saludo a todo aquel que pueda estar viendo esto y en este vídeo vamos a hablar de una corriente académica que considero bastante importante a la hora de entender y comprender el estudio de lo que sea la historia, ¿no? Y como su nombre indica, vamos a hablar del historicismo. Se ocupa de darle una importancia o de poner como eje central a lo que es la historia como disciplina humana, es decir, el estudio de lo que ha ocurrido hasta entonces a través de sus documentos. Y la pongo en especial relevancia porque, sobre todo en la época, en el siglo XXI, que nos está tocando vivir, si es que se ve este vídeo en el siglo XXI y no allá después de cientos de años después, que no lo sabemos, por lo menos actualmente pues se tiene, digamos, democratizado el acceso a la información. Y esto implica, como ya hemos ido diciendo a lo largo de algunos vídeos de este canal, que dicha información se puede ver totalmente sesgada, se puede ver controlada parentalmente, digamos, por sean ideologías o sean líderes de movimientos que estén interesados en darle una connotación especial a la información que están dando. Y esto creo que considero que es realmente importante que ocupe a lo que es la historia, porque al fin y al cabo es la información que se nos da de cómo está el presente. Es decir, el pasado es el camino que el ser humano, como individuo y como sociedad, ha ido cruzando hasta llegar a lo que es la realidad inmediata que tenemos, que es el presente. Aunque cierto es que el presente es, digamos que es siempre y nunca, porque el presente es la única realidad inmediata que existe, ¿no? Al pasar un segundo el presente ya se convierte en pasado, así que esta realidad, la que estoy comentando ahora mismo, pues se haría presente en el momento en el que es recibida como estímulo por el receptor de la información. Y volviendo al tema principal, que es el historicismo, y trataré de no ser muy denso, no citaré pues a autores o datos muy específicos para que se haga algo más llevadero, si es que puede ser. Trataremos que el historicismo fue una corriente académica a partir del siglo XIX, que especialmente quería fijar la historia, ¿no? Como ya hemos dicho, el marco principal del estudio del ser humano en su conjunto, tratando de documentarla de la forma más objetiva posible. Y esto creo que es el punto más fundamental a la hora de hablar de este tema, ya que la historia, esto ha sido muy debatido, muy contrariado a lo largo de todo el estudio de la historia, debido a que la información, como ya hemos dicho, es lo fundamental para crear una ideología o para crear una mentalidad en la gente, para implantar una serie de ideas que puedas aprovechar a la conveniencia, como sea para convencer y para apoyar tus propios fines, tus propios planes. Se entiende, por ejemplo, como lo haría un partido político o un político individual apoyándose en su partido político, ¿no? Quería poner de manifiesto que el valor que se estipula al historicismo, creo, proviene de ese afán que, sin duda alguna, no, yo por lo menos no veo en gran parte de la historiografía actual. No sé, dentro, cuando se vea este vídeo, como ya digo, en el futuro, ¿no? Porque verlo en el pasado ya es imposible, pero verlo allá en el futuro, igual en el 2135, no sé cómo estará el estado de la historiografía, pero en el siglo XXI sí que tenemos, o al menos en esta primera mitad del siglo XXI, podemos dar con historiografía que está absolutamente encaminada y sesgada para un fin concreto. Y con esto me refiero a aquellos historiadores, aquellos pensadores, aquellos escritores que se dedican a coger ciertas luces y sombras convenientes del relato histórico, porque ciertamente no es lo mismo relatar los sucesos o los acontecimientos pasados con una nomenclatura específica o con otra. Y esto creo que se ve actualmente muy, a la fecha de 2025 creo que se ve muy específicamente con temas tan puntiagudos como lo son ahora, como es el pasado colonial de los países europeos, por ejemplo, o, o algunas ciertas ideologías políticas también europeas, ¿no? En esta visión
eurocentrista, refiriéndome al fascismo, refiriéndome al comunismo y otras ideologías que han sido marcadas, ¿no? De alguna forma eh, por historiadores para hacerlas ver de una forma u otra, o incluso instituciones como podrían ser la monarquía o la iglesia católica. Son vídeos para poner de manifiesto y para tratar de dar a entender que este tipo de ocurrencias, este tipo de, digamos, de malversación de la información, como lo veo yo, es una gran falta de respeto al estudiante específicamente o al receptor de la información, porque se le trata como un bobo, ¿no? O se le trata como alguien, como un receptor que puede ser manipulable, que es al fin y al cabo, esto lo he vivido yo a través de charlas y a través de lecciones de clases académicas que yo he recibido, en la cual pues directamente el profesor, el docente te decía que como toda información está sesgada, que esto también es discutible, toda información está sesgada, la historia también lo está, desde un punto de vista, y que está bien, de que es aceptable pues el hecho de coger, de tratar de pues ser coherente con un relato para dar ciertos puntos de vista. Esto creo que es a la par que peligroso, me parece, como ya digo, una falta de respeto para el intelecto, porque ahí no me meto con los docentes de ningún tipo, ya allá estará la conciencia y sobre todo la libertad de cátedra, ¿no? Que cada uno puede dispensar como oportunamente le dé la gana. La cuestión es que en una formación, creo yo, en cuerpos académicos, la formación debe ser o intentar o tratar de ser, hay otros docentes que están de acuerdo con mi punto de vista, en esto de que debe ser la docencia, el academicismo, ¿no? Debería ser lo más, tratar por lo menos de ser lo más neutral posible, es decir, de dar la información directamente de las bases de los documentos, ¿no? Lo que viene siendo la historiografía, dar lo que intenta, lo que trata, ¿no? En eso se basa, en lo que intenta basarse el historicismo, esta corriente, que es en dar directamente la información que ponen esos documentos y luego hacer la valoración crítica correspondiente, pero en un primer lugar sería el hecho de dar esos sucesos, de contar esos sucesos tal y como ocurrieron. Esto, por ejemplo, pasa sobre todo en los acontecimientos que sean más recientes a la fecha en la que se está impartiendo la clase, como puede ser la Guerra Civil Española también, por parte de muchos historiadores de un lado y de otro, ¿no? Defendiendo a grandes rasgos las facciones, digamos, franquistas de los rebeldes nacionales, o por otra parte de los de la República, de las facciones izquierdistas, ¿no? Como anarquistas, comunistas u otras facciones semejantes. Me refiero a que por esa conexión ciertamente personal, pues hay historiadores cuyos familiares hayan sido relacionados con esa guerra civil o con cualquier otro acontecimiento. Pongo este ejemplo, ¿no? Porque es el que por mi nación, ¿no? Por donde yo me hallo, se me ocurre, pero puede ser válido con cualquier otro acontecimiento histórico en cualquier país. La cuestión es tratar, como ya digo, de no darle ningún matiz para que la interpretación del alumno, ¿no? En este sentido pedagógico, que la interpretación y la crítica del alumno sea realizada a través del uso de conciencia, ¿no? De forma una crítica que sea que dependa de su mayoría de edad intelectual, poniéndolo así, que no sea el historiador un paternalista que le diga qué tiene que creer que esté bien o que esté mal. Ojo que cada uno, y no lo dudo y no digo que sea inaceptable, que se tenga una interpretación más personal o menos, pero eso creo que está fuera del ámbito académico, ya que si nos ponemos a dar una información sesgada de una parte, digamos de una perspectiva derechista, ¿no? Digamos, pues poniendo calificativos negativos a ideologías izquierdistas, o viceversa, desde una perspectiva izquierdista, se le está dando ya de base un error al alumno para que crea que algo es correcto o incorrecto históricamente, cuando creo que esos valores no entran tanto a discusión, sino que se estudie esas ideologías y esos bloques de pensamiento
directamente, ¿no? O sea, que se estipule por qué surgen, porque todo la historia, que es una escala de estímulos y una escala de evolución lógica, pues ciertamente se puede dar a entender la lógica de estas, de las creaciones humanas, de los valores humanos, como puede ser el socialismo, el capitalismo, el marxismo, etcétera, ¿no? De hecho, este tipo de ideologías tampoco son tan antiguas, ¿no? Las ideologías como tal, el luchar por una ideología es algo concreto y es algo que no es abstracto, ¿no? Como algunos historiadores tratan de hacer ver, que son valores infinitos que han estado allí a lo largo de la historia, ¿no? Que incluso hay algunos que le achacan a algunas figuras históricas ser de ideologías que todavía no existían, que esto me parece ya la hostia en verso, ¿no? Porque estás atribuyéndole esto de, por ejemplo, de convocarle a una figura que Jesucristo fue el primer socialista o que Julio César pudo ser fascista, ¿no? Esto de que se transponen estos valores de un presentismo a la antigüedad me parece una barbaridad y una aberración histórica y académica, ¿no? Pero bueno, ya cada uno con su conciencia y su intelecto, pero también estas ideologías nacieron por algo, ¿no? Estas ideologías que tanto tenemos hoy en día a mano, la creación, la transformación del Estado, ¿no? Como en la historia general evoluciona el Estado, los estados monárquicos, ¿no? Personalistas de un linaje pasan a ser repúblicas identificativas más neutrales para que intente caber toda la gente a través de la nacionalidad y que no sea algo personalista basado en dicha, en un concreto linaje o familia real, ¿no? Que cada uno, como ya digo, pues tendrá las opiniones que crea correspondientes de la monarquía, del republicanismo, del federalismo o de la madre que los parió a todos, pero lo que un docente debería tratar de hacer, y lo que pongo de nuevo por tercera o cuarta vez, no me acuerdo, en este vídeo, es poner de manifiesto la importancia de dar la información lo más objetiva posible. Otra cosa es que tú quieras construir un relato como el que estoy construyendo yo en este vídeo o en este canal, por ejemplo, que ciertamente lo estaré haciendo por mis propias inclinaciones personales, pero ello no quita que estos sean espacios personales, ¿no? El que no le guste ver mi canal, pues que se tire a un río o que haga la actividad que crea correspondiente más divertida que le ocupe. En estos espacios personales, pues no creo, son interpretaciones que dan las personas como individuos, como estoy haciendo yo, en base a ciertos criterios que se tengan. Yo estoy exponiendo los míos aquí personalmente en este espacio, en esta cueva, y otros tendrán los suyos. Pero creo especialmente y poner de relevancia el valor de resurgir y de alentar al espectador que tenga en consideración estas bases del historicismo y estas bases intelectuales para que no se ocupen digamos, los pensadores, ¿no? Los intelectuales, que no se ocupen de su minoría de edad intelectual, que no le digan qué es lo que tiene que creer. Yo no estoy diciendo que no haya valores objetivos, que no se creen, que no existan, pero tratar de minar o tratar de darle un enfoque a una persona para tu conveniencia me parece a mí personalmente, ¿no? La interpretación que hago es que es ciertamente algo no vil, sino interesado, por lo menos interesado, ¿no? La historia es la construcción que nos permite ver dónde está cada uno y por qué está así, ¿no? Porque en España tenemos ciertas ideologías, cómo han nacido, de dónde provienen. No sé, aquí, por ejemplo, donde se instaure una ideología concreta, el Partido Popular, de dónde viene, ¿no? Nuestro partido de centro-derecha actual, o que se definen como conservadores liberales, o al contrario, el Partido Socialista Obrero Español, de dónde proviene, cuáles son sus antecedentes. Es decir, estas ideologías tienen un principio y puede que tengan finalmente un final, si se me permite la repetición. Pero no son valores, como se intenta hacer ver en algunos relatos de que algunas ideologías provienen del bien absoluto, ¿no? De la inspiración de esos valores universales, ¿no? Del socialismo que proviene no, vamos a ver, estas ideologías nacen especialmente, ¿no? A través del siglo XIX, podríamos decir que se oficializan
son estructuras de pensamiento, que a través de la figura de las élites intelectuales, ¿no? Pues como Rousseau, como es Voltaire, etcétera, se estructuran en obras, se estructuran en corrientes a través de las cuales pues, se hace una interpretación de la realidad y ya de ahí pues hay personas que pueden estar de acuerdo o no. Y en conclusión, las ideas principales sería esa, de dar la historia, como ya digo, con una consecución de eventos lógicos, que creo que es lo que es, ya que el ser humano, ¿no? A través de la evolución del ser humano y de la concepción que éste va teniendo respecto a la tecnología que tiene, considero fundamental la tecnología que tiene, que es algo fundamental para entenderlo, ¿no? O sea, las armas, los medicamentos, la higiene, todo esto, el nivel de calidad de vida, que en definitiva influye mucho en cómo se cuida el ser humano, cuánto vive, ¿no? Son factores que obedecen a un todo para que se configure pues esa historia, ¿no? O puede ser también las condiciones que se tienen cultural o socialmente respecto a cómo se ven, no sé, por ejemplo, las relaciones homosexuales, cómo se ve esto del matrimonio igualitario, cómo se ve el trato al animal, ¿no? Esto de derechos de los animales, etcétera. Se trataría de tratar de explicar el porqué, que eso es lo fundamental a la hora de hacer un trabajo mínimamente científico, ¿no? De basar el porqué en una realidad. En una realidad que atienda a lo que ha sido anteriormente, porque surgen el sindicalismo, porque surge el sindicalismo, porque anteriormente, pues con la revolución industrial se genera una industrialización, válgame la redundancia, que hace que los trabajadores se organicen entre sí, quieran no salir de esas condiciones de trabajo, quieran mejorarlas, etcétera, etcétera, que son cosas que son lógicas para la lógica interna que tienen, dados los estímulos a los que esos individuos históricamente pues han sido expuestos. Si un trabajador ve que quiere mejorar sus condiciones de trabajo, pues nacerá un concepto que englobe esa realidad, que sea pues, el sindicalismo, ¿no? O será la república para tratar de quitar la monarquía porque cree que es un sistema con X o Y características. Para finalizar, dar un mensaje al espectador como oyente, sin duda alguna, la recomendación de tratar siempre, por supuesto, siempre de usar el intelecto de forma individual. Luego se podrá sacar las conclusiones pertinentes o hacer una interpretación personal, por supuesto. Que se aprenda a interpretar la historia y esos valores concretos y en las características que se engloban, las características históricas en las que se engloba uno como individuo y se han englobado antes las características, las ideologías, las formaciones de estados, de las naciones y de todos estos conceptos para que te ayuden a entender hasta dónde, hasta cómo hemos llegado hasta aquí y para que tú actúes en consecuencia, en definitiva.